Dios les bendiga, hermanos, amigos, una vez más aquí estamos, gracias a Dios, día lunes, empezando semana, gozoso, porque ayer recibimos palabra de Dios, gracias a Dios. Dios siempre nos habla cuando nosotros estamos en su casa, alabando y glorificando su nombre y escuchando su palabra. Dios habla en nuestra vida y nos pone gozo. Nos hace libre de todas aquellas opresiones, de aquellas cargas que a veces llevamos, porque siempre hay luchas todos los días en el ser humano y en los creyentes del Evangelio de Jesucristo. Hay luchas todos los días, pero las vamos a vencer con la palabra de Dios, sometida a nuestra vida en la palabra de Dios. Hoy traemos un tema y hemos puesto: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Y lo vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios, que Dios nos alerta, porque es una alerta que la palabra de Dios es una alerta para el ser humano. Primero, a los que no han creído aún en el Evangelio de Jesucristo. Y segundo, a los que ya hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Para todos es una alerta de todo lo que aquí está en la Biblia. Son sucesos, son pasos, son vivir que va a vivir el ser humano en la tierra. Quiera el humano o no quiera, lo va a vivir, lo va a pasar. ¿Cuándo? Solamente Dios sabe cuándo va a pasar. Pero la palabra de Dios es una alerta para todos los seres humanos, todos los habitantes de la tierra. Aquí en este libro que es la Biblia, que es la palabra de Dios, es una alerta para todos. Hoy vamos a ver, como le decía, el tema de hoy es: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Y lo vamos a estar viendo en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Pero vamos a orar antes de dar inicio a esto. Quiero saludar a todos los hermanos, amigos, conocidos. Que Dios me le bendiga de una manera muy especial. Y que cada día que se trae palabra de Dios sea para una gran bendición para su vida, de una edificación a su vida, un despertar en su mente y en su corazón de que hay que hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito de nosotros, el hablar la palabra de Dios, que sea para edificación a la vida de todo aquel oyente de la palabra de Dios, aquel visor que ve las transmisiones que hacemos, y es hablar la palabra de Dios. Vamos a orar, acompáñenos, vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en las manos de Dios y que sea Dios dándonos la gracia, dándonos la libertad para hablar lo que Dios quiere que hablemos en esta hermosa mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, nos acercamos delante de su presencia, en el nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda gloria, toda honra, Padre Santo. Padre, le pedimos de una manera especial que sea usted, Padre Santo, perdonando todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, desobediencia, todo lo que es acción de pecado, mi Dios, delante de sus ojos. Perdónenos, Padre Santo, límpienos, Padre, de una manera especial se lo pedimos, amado Dios. Así también, Padre, le damos gracias por un día más que usted nos permite estar, mi Dios, de pie. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por su amor y su misericordia que tiene para con nosotros, mi Dios. Porque aún siendo desobedientes, Padre, a usted le ha placido, Padre Santo, tenernos en un día más, dándonos una oportunidad para mejorar nuestra vida diaria, Padre Santo. Gracias, amado Dios, por ese amor lindo, por la misericordia que usted tiene inmensa, Padre Santo. Ahora, Padre, le pedimos que usted nos hable a través de su palabra, que abra usted el entendimiento de todo ser humano, Padre Santo, y hacer, mi Dios, conforme a su voluntad. Hacer, Padre, lo que su palabra nos dice, Padre Santo. Desechando toda artimaña del enemigo,
todo pecado, Padre Santo, y así, mi Dios, hacer conforme su voluntad todas las cosas, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús le pido que sea usted poniendo de su Espíritu Santo en mi vida y en la vida de cada ser humano. Al oír esta palabra, mi Dios, que sea un despertar para su vida y que haya, mi Dios, un inicio de buscar de su presencia, buscar de su palabra, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que esta boca, mi Dios, se abra para poder que salga palabra de poder, palabra de aliento, palabra, mi Dios, que anima a aquella alma, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido. Tome el control absoluto, Padre Santo, de mi boca, de lo que vamos a hablar en este momento, mi Dios. Queremos glorificar, queremos exaltar el nombre de Cristo Jesús. Padre, todo se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar, vamos a leer en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, y versículos 20 y 21. Dice la bendita palabra de Dios, y la leemos en el nombre de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí, hermano, Dios nos habla, y es algo fuerte lo que vamos a hablar, pero Dios, hermano, no quiere que nadie se pierda, sino que vengamos al arrepentimiento, reconocer nuestros errores, nuestros pecados, y que Él es fiel y justo para perdonarnos. Aquí viene una alerta, hermanos, en el versículo 20, donde dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, que es el pecado, por el conocimiento, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña hoy la palabra? Que por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida, nosotros nos apartamos de vivir en pecado, de vivir la vida como la solíamos vivir en el mundo, en desobediencia, en desorden y cometiendo pecados de una y de otra índole. Pero la palabra de Dios nos enseña, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones, contaminaciones, habla de tanto pecado, de diferentes áreas el pecado está, y de eso Dios nos ha hecho escapar a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida. Y dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí hay una alerta, hermano, pueblo de Dios, que si el hombre, ya habiendo conocido del Evangelio de Jesucristo, si el ser humano ha conocido del Evangelio de Jesucristo, estuvo en el Evangelio de Jesucristo y se deja vencer, viene a ser su
peor que el primero. Pero aquí me da algo el Señor, que el problema es la persona, porque se deja dominar de las corrientes del mundo, de lo que el mundo quiere atraparlo otra vez, de vivir en pecado y desobediencia. Entonces, no tiene culpa Dios, no tiene culpa ninguna otra persona, sino uno mismo. Porque uno mismo decide si va a cometer el pecado o va a vivir en la desobediencia o obedeciendo a Dios. Entonces es personal, uno. Dice, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Allí donde dice la palabra de Dios, enredándose, es algo donde empiezas tú a convivir, de donde ya Dios te ha sacado de la vida del pecado, de la vida de aquellas amistades, porque eso es una influencia que te puede vencer, las amistades. Si no tienes el poder de Dios y la autoridad de Dios, el dominio por parte de Dios, de no caer o no ser vencido de la invitación por medio de las amistades, por medio del familiar, porque el familiar aún vive en la vida del pecado, en la desobediencia hacia con Dios. Y si uno como creyente se enreda en ellos, va a ser vencido por todo aquel mover de pecado que se vive en aquella reunión, en aquella celebración. Pero dice la palabra de Dios que ya nosotros hemos escapado de esas contaminaciones del mundo por el conocimiento que Dios nos da a través de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Viene algo en nuestra vida y se llama el Espíritu Santo de Dios, que nos enseña y nos redarguye en el momento que vamos a estar en un lugar donde ya no podemos estar reunidos, aunque sean amigos, muy amigos, o que sean conocidos de muchos años, o aún siendo familiares. Pero si nuestros familiares no tienen un vivir conforme a la palabra de Dios, ellos nos pueden ser piedras de tropiezo, si lo podemos decir así, o puede ser algo que Satanás está usando para podernos agarrar nuevamente y venirnos otra vez a los rudimientos del mundo, a vivir la vida que antes vivíamos, donde ya Dios nos había sacado. Entonces dice la palabra de Dios: enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que si aquella persona tenía la adicción del vicio del alcohol, que bebía todos los días, llega a tener un estrado peor, donde ya va a estar tirado en las cantinas, tirado en los burdeles, tirados en las banquetas, tirado en la calle. Viene a ser peor el postrer de aquella persona que ya estuvo fuera de los rudimientos del pecado del mundo a través del conocimiento de Jesucristo. Pero enredándose nuevamente con aquel vivir, va a ser vencido y su postrer va a ser peor. Hay personas que dicen: no, yo puedo vencer el vicio. Si yo digo 2 semanas y nada más.
tenga cuidado. Usted no es Dios y usted no sabe. Y quizás desconoce las artimañas de Satanás que lo puede dominar, y donde usted piense que por un tiempo nada más y después va a regresar a Dios, usted no sabe. Es mejor guardarnos en el camino del Evangelio de Jesucristo, sean las dificultades, las luchas que se presenten, pero nosotros tenemos que estar siempre buscando a Dios, que es nuestra fortaleza. Buscando a Dios, buscando estar en su presencia, buscando a leer la palabra de Dios, buscando estar en oración, porque es lo que nos mantiene despierto para las acechanzas del diablo, que nos invita a vivir en el mundo en pecado. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos en este mundo, porque ya no hacemos lo mismo que antes hacíamos. Por eso es que ya no estamos en este mundo, porque nuestro vivir es diferente. Eso es lo que Dios nos enseña en esta mañana. Que los que ya hemos escapado de las contaminaciones del mundo, que no nos enredemos nuevamente en ella, porque el estrado va a ser peor. Si esa persona quizás solamente hacía la droga de la marihuana, luego va a ser la droga de la cocaína y de tantas cosas más, va a ser peor su estrado. Si aquella persona robaba, se va a hacer quizás un maestro en robar, va a ser su propio grupo de robar, y su estrado va a ser peor, porque de tanto sea grande el pecado, cuando viene a caer la justicia, así son los años que va a estar en la cárcel. Dice la palabra de Dios que el estrado será peor, y que dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberle conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, el Evangelio de Jesucristo. Así es que, hermanos, amigos, esto no es para ponerle miedo a usted que no tiene a Cristo Jesús. Es para que cuando usted esté en el Evangelio de Jesucristo, se afirme y sepa que para mantenerse usted firme y no regresar al vivir del mundo de antes, de la contaminación donde ya Dios lo ha sacado, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Es mantenerse firme, buscando a Dios en la lectura, buscando a Dios estando en oración, buscando a Dios estar en la iglesia, activándose en la iglesia, haciendo algo para la gloria de Dios. Esas son las maneras de que usted puede estar firme en el Evangelio de Jesucristo. Llenándose de la presencia del Espíritu Santo, llenándose, porque recuerde que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y justicia de Dios Padre. ¿Qué necesita el ser humano cuando viene a los pies de Cristo? Llenarse de la presencia de Dios. Llenarse de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así es que, hermanos, nosotros no tenemos que dejarnos dominar por la contaminación del mundo. No tenemos que enredarnos en la contaminación del mundo, porque ya Dios nos sacó de allí. Ya Dios nos dio el escapar de esa vida y nos viene a traer a una vida nueva, una vida diferente. Pero aquí dice, enredándose otra vez, en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor. Hoy vamos a ver en Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 12. Dice, oiga lo que dice la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí nos habla el apóstol Pablo de no dejarse dominar de ningún llamado al pecado. De no regresar al vivir en el mundo de donde ya Dios nos ha sacado. Y aquí nos enseñaba en 2 de Pedro capítulo 21. En el versículo 20, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Entonces, ¿qué nos quieren dar a entender? Que no tenemos que enredarnos. ¿En qué? En las contaminaciones del mundo, lo que el mundo ofrece. Y ya están en la reunión familiares, sí, porque no toda la familia es cristiana. Pero son mis familiares, son mi hermano, es mi mamá, es mi papá. Sí, pero si ahí hay alcohol, pero si ahí hay droga, si ahí hay cosas que a Dios no le agradan, tú no puedes estar allí. Porque te vas a enredar otra vez en ese vivir. Y va a ser una derrota para tu vida, porque tu estrado será peor. El apóstol Pablo lo enseña. Es lícito, porque todo lo podemos hacer, porque se hace. Dios nos da el libre albedrío. Lo podemos hacer. Quien decide es uno. Si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Si quiere vivir esa vida o no quiere vivir esa vida. Entonces, todo lo podemos lograr hacer. Todo lo podemos lograr hacer. Porque Dios ciertamente no te obliga a que no lo hagas. Te redarguye a través de su Espíritu Santo que no lo hagas. Pero quien toma la decisión es uno mismo. Uno mismo. Y saber que la decisión que tome me puede traer un dolor o un sufrimiento a mi vida. Si tomo la decisión de enredarme en el pecado. Pero si yo tomo la decisión de desechar la invitación al pecado, vivo una vida gozosa conforme agradándole a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es las invitaciones que hay en el mundo. Las invitaciones de donde ya Dios lo ha sacado a uno del mundo, del vivir en el pecado y de la desobediencia de la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículos 7 y 8. Dice la bendita palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga, ahí quiero detenerme un momento. En esa palabra que dice que Dios nos ha dado un dominio propio, un espíritu de dominio propio. Pero si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, si nosotros no vivimos en la presencia o en la guía del Espíritu Santo, no va a haber dominio propio y vamos a caer a enredarnos en los rendimientos del mundo, en las invitaciones del mundo, a sacarnos de la voluntad de Dios. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces Dios le da al ser humano un poder de dominio propio. Dios da ese poder de dominio propio al ser humano cuando el ser humano
tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, ese espíritu de dominio propio se activa en la vida del ser humano. Está del ser humano que lo use y decida en el momento del pecado decir no, esto no le agrada a Dios y apartarse. Ese es el dominio propio que Dios da al ser humano a través de su Espíritu Santo. Y recuerde, todas las cosas no son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas se nos presentan y podemos hacerlas, pero ¿nos conviene realmente esa acción? ¿Nos conviene realmente esa palabra que voy a decir? ¿Conviene lo que vamos a hacer? Eso es lo que tiene que pensar el ser humano. Si conviene, si es agradable delante de los ojos de Dios, lo que vamos a hacer o decir. Así es que, hermano o siervo del Señor, si tú en un tiempo estuviste sirviendo en la obra de Dios y el mundo lo atrapó nuevamente, sea cual sea la circunstancia, sea quizás por lo económico, lo material, lo familiar, pero volviste a enredarte en el mundo y el mundo te ha atrapado, déjame decirte que si tú reconoces que has fallado a Dios, lo reconoces en tu corazón y te humillas a Él, Él es fiel y justo para perdonarte. Él está con los brazos abiertos para recibirte, porque Él dice en su palabra que Él no desprecia un corazón constrito y humillado. Un corazón que reconoce que ha pecado. Un corazón que reconoce que descuidó su vida en el camino del Evangelio de Jesucristo. Un corazón que reconoce que pecó, pero que ha hecho a un lado el pecado. Ese corazón alcanza misericordia de parte de Dios. Yo no te estoy señalando porque no soy Satanás para juzgarte, solamente estoy dándote una palabra de que si tú tienes vida, a pesar del pecado que hayas cometido, es porque Dios te está dando una oportunidad para que tú reconozcas, te humilles a Él y recibas el perdón por parte de Dios. Y Él es quien puede restaurar tu vida. Él es quien puede restaurar tu ministerio que Él te haya dado. Como hermano en Cristo Jesús, Dios puede restaurar tu relación con Él. Si tú reconoces tu pecado y te humillas delante de Él, reconociendo tu pecado. Él, el que se humilla y se aparta del pecado, alcanza misericordia de Dios. Si tú reconoces, si te humillas, pero no te apartas del pecado, no alcanzas la misericordia de Dios. Porque una cosa es apartarse del pecado, que es el rompimiento de la desobediencia y el vivir en ese pecado. Pero solamente tú lo reconoces y le pides perdón a Dios, pero no te apartas del pecado, no recibes la misericordia de Dios. Son tres acciones las que hay: reconocer, humillarse ante Dios y apartarse del pecado. Así es que, amigo, hoy
quiero hacerle la invitación a aquel conocido, a aquella persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Si usted escucha este tema y quizás dice, ¿para qué voy a ser cristiano? Déjeme decirle, si Dios llegó esta palabra a su vida, es para que usted tenga el conocimiento de que si usted viene a los pies de Cristo, ya no tiene que enredarse con el vivir de antes. Tiene que irse apartando. Es un vivir de apartarse día con día de la invitación al mundo. La invitación que el mundo ofrece, que es la contaminación, el pecado. Así es que, amigo, quiero leerte en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, a usted que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Oiga lo que dice el versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres tener la salvación de tu alma? ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo y recibir el perdón de tus pecados? Solo haz esta oración. Repite conmigo. Y a través de esta oración tú vas a confesar que Jesús es tu Señor y que Él es la salvación de tu alma. Repita conmigo. Amado Dios, en esta hora confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación de mi alma. Hoy le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque he confesado que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Gracias, amado Dios, por hablarnos en este día y darnos el privilegio de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Señor Jesús, hoy he confesado que usted es mi Señor y mi Salvador. Le pido que me perdone todos mis pecados, que me limpie de todas mis maldades, que me haga una persona nueva, que me dé una vida nueva en este mundo. Gracias, Señor Jesús, por recibirme. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. Gracias, Señor Jesús, por nuestra ayuda, por ser nuestro ayudador. Hoy lo veo así, lo siento así, que usted es mi ayuda. Gracias, Señor Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le pido por aquella alma que está viniendo a los pies de Cristo, que sea usted, mi Dios, sellándola con la presencia de su Espíritu Santo, para que se mantenga firme, Padre, en el Evangelio de Jesucristo. Que no vea a derecha ni a izquierda, sino que siempre ponga su mirada en Cristo Jesús, que es el consumador de vuestra fe. Dele las fuerzas que necesita para poder vencer todo obstáculo que se le pueda venir en su vida diaria. En el nombre de Jesús se lo pido, Padre Santo. También le pido, Padre, por aquel hermano, aquella sierva, aquel siervo que volvió, mi Dios, a la contaminación del mundo, Padre. Que usted les hable a su vida. Que usted use, Padre Santo, cualquier vaso, mi Dios, para hacerle ver, mi Dios, que hay misericordia de parte suya. Que si él se humilla,
si él reconoce su pecado y se aparta del pecado, alcanzará misericordia, Padre Santo. Lleve usted esa palabra, mi Dios, a aquella alma que ha regresado a los rudimientos del mundo, que ha regresado, mi Dios, a la contaminación del mundo, de vivir en pecado y desobediencia a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús se lo pido, que sea usted restaurando esa relación de ellos hacia con usted, mi Dios. Sabemos que es un Padre amoroso, un Padre lleno de misericordia. Que sea usted, mi Dios, obrando, mi Dios, en sus vidas. Aquella alma, Señor, que no quiere venir a su casa, mi Dios, que pone muchas trabas para venir a su casa, pone tantos argumentos, mi Dios. Que sea usted, Padre Santo, obrando en su mente, en su corazón. Que no se deje enredar más o engañar más del diablo, mi Dios. Poniéndole tanta cizaña, poniéndole tantas cosas en su mente y en su corazón. Padre, que sea usted restaurando, mi Dios, la vida de aquella alma, Señor, que regresó, mi Dios, que regresó a la contaminación del mundo, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido y le doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que va a hacer en sus vidas. Gracias por ese amor y misericordia que usted tiene para con toda la humanidad, mi Dios. Padre, le pedimos que sea usted quien nos ayude a guardar nuestro caminar en sus caminos. Que usted nos fortalezca, que usted nos guíe a través de nuestra búsqueda, estando en la presencia de su Espíritu Santo, estando en la lectura de su palabra, estando en la oración, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, guarde usted nuestra entrada y nuestra salida, Padre Santo. Y que la gloria de Cristo Jesús sea derramada sobre nuestras vidas. Que la presencia de su Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros y nos redarguye en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos, damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Recuerden, no descuide la oración, no descuide la lectura de la palabra de Dios, no descuide estar en la casa de Dios, no descuide llenarse de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es lo que nos va a mantener firme y no volver al mundo, no volver de esa vida que cuando ya Dios nos ha sacado. El consejo como siervo es usted que recibió a Cristo Jesús. Si no tiene una iglesia donde congregarse, Iglesia del Nuevo Pacto está ubicada en el 5638 de la Woodard Street en Shawnee, Kansas. Busque una iglesia donde congregarse. No se quede con solamente ya recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Dele seguimiento, dele buscar del Señor. Hágase miembro de una iglesia cristiana evangélica donde le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra, a crecer en fe en Cristo Jesús. No se quede en casa solo porque ya recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Dele seguimiento, manténgase en el camino del Evangelio de Jesucristo. Hágase miembro de una iglesia cristiana. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Sigamos adelante. Dios les bendiga.